Hay, como en todo, muchos matices. Había judíos que no enseñaban conforme a la Torá, pero también tengamos en cuenta, y a veces creo que nos equivocamos ahí un poco, y rechazamos de plano lo que nosotros entendemos como tradición oral. Y esto vuelve a ser un poco una trampa. Si nos damos cuenta, en primer lugar nosotros tenemos una tradición oral. Todos los que creemos en Jesús como Mesías, tenemos la tradición oral del Mesías. Porque Jesús, tal y como venimos viendo en los últimos evos acerca del Sermón del Monte, él interpreta la palabra. Él interpreta la Torá. Y nos dice, mira, este mandamiento se tiene que vivir así, significa esto. Pero eso, él no lo escribió. Él lo habló. Es su ley oral. Luego, los apóstoles y discípulos ponen por escrito. Pero igual que harán por el otro lado, los judíos al poner por escrito las leyes orales. Eso es número uno. A veces se nos olvida que nosotros seguimos una ley oral también, la de Jesús. ¿Vale? Por eso Jesús dijo, venid a mí los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Sí, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo, en el contexto bíblico, es la interpretación de la Torá. Lo que Jesús está diciendo es interpretar la Torá como yo digo. Porque esa interpretación es fácil y es ligera. Entonces nosotros tenemos tradición oral, la de Jesús. Número 2. Jesús no se opuso a toda la tradición oral. Ya he puesto este ejemplo en alguna otra ocasión, pero a veces, por diferentes motivos, no acaba de calar algo. Y es que Jesús, cuando habla con los fariseos, en el caso de diezmáis la menta, la rueda en eneldo, no les dice, hipócritas, estáis diezmando esto, qué mal hacéis al diezmar la menta, la rueda en eneldo. Les dice, esto lo hacéis muy bien. Por lo tanto, Jesús no se está oponiendo sistemáticamente a los fariseos. Tampoco discutieron de todos los temas. No en vano hubo fariseos que creyeron en Jesús como el Mesías. Si tan contrario hubiese sido Jesús a los fariseos, y con esto no estoy diciendo que Jesús fue un fariseo, que estuvo de acuerdo en todo, no, el mensaje del Evangelio es claro, pero quiero que balanceemos la perspectiva, simplemente. Fariseos no le hubiesen seguido y fariseos no hubiesen creído en él. Y acaban haciendo, igual que sacerdotes. ¿Sí? Y aún en Hechos 15 nos encontramos fariseos, siendo discípulos de Jesús. Entonces, el decir que ya nos enseñaba Torá, o el decir, es muy grande eso. ¿Vale? Para mí es muy grande. Entonces, independientemente de lo uno o lo otro, hay otra cuestión que has mencionado, y es que por creer nosotros en Jesús, nosotros hemos cumplido la ley. ¿Dónde tenemos esa idea en la Biblia? Porque es una idea que se enseña en algunos sistemas religiosos. Es verdad. Pero, ¿dónde dice la Biblia que nosotros hemos cumplido la ley? Lo que sí nos dice es que nosotros hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos. Y en ese sentido, ya la condena de la ley no pesa sobre nosotros. Pero Pablo, y en esta carta es claro, solamente, y esta, no sé si creo que esta mañana lo hablaba con mi madre. Tenemos tan programado el cerebro, tan programado a leer a Pablo desde una óptica cristiana, que aun cuando nosotros creemos ciertas cosas que no se ajustan del todo con el
la mayoría del pensamiento cristiano, acabamos leyendo a Pablo con clave cristiana. Y esto lo hacen tanto cristianos como mesiánicos como judíos. Seguimos leyendo a Pablo como si fuera un cristiano, cuando no lo fue nunca. En el sentido actual del término, ¿vale? Como seguidor de Jesús, porque si no, Marcos va a decir, Jonathan, un momento, que yo soy cristiano, ¿eh? Yo sé lo que tú quieres decir, Marcos, pero entiendo que me refiero ahora al pensamiento general, ¿vale? Pablo no fue un cristiano en ese sentido, ¿vale? Discípulo de Jesús sí, pero no un cristiano como entenderíamos hoy. Pablo fue judío, fue fariseo, formado con la ley, entonces es extraño, no digo que no haya, pero es extraño encontrar a un Pablo en el siglo XXI en Occidente. ¿Dónde está Pablo en el siglo XXI en Occidente? Porque no podemos comparar a los pastores con Pablo. No podemos comparar a los Roe con Pablo. No podemos comparar a los Moré con Pablo. Para comparar a alguien con Pablo nos tendríamos que ir al judaísmo y encontrar a un ortodoxo que cree en Jesús, que conoce la Torá, que conoce el Talmud y empieza a explicar desde la perspectiva judía la Torá, las profecías mesiánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo es difícil de entender. Pablo es difícil de entender. Entonces, Pablo sí nos dice que somos justificados y somos declarados justos. Pero dice también, iba a eso en Romanos, no sé si es el 3, si mal no recuerdo, donde dice que ahora, bueno, en el 3, en el 6, creo. Sí, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Bueno, dice, servid a la justicia, o como siervos de la justicia. Creo que es en el 6. Sí, en el 6 está hablando de esa idea, ¿vale? Dice, por ejemplo, en el 15, 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Este es otro texto al que nos podemos anclar, ¿vale? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis integrados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, con Jesús sí somos declarados justos. Y venimos a ser siervos de la justicia. Y por lo tanto, nos toca obedecer a Dios por la fe. ¿Sí? Pero no esa idea de que ya hemos cumplido la ley. Si estamos en Cristo, hemos cumplido la ley. Y por lo tanto, si no la cumplo, esa idea creo que no se acaba de ajustar a las Escrituras.